París, 1981. Una ciudad que respira arte, poesía y filosofía. Entre cafés humeantes y bibliotecas infinitas, un joven japonés recorre las calles con la timidez de quien parece insignificante. Issei Sagawa, culto, apasionado por la literatura francesa, estudiante de brillantez discreta. Nadie hubiera imaginado que en esa mente se incubaba un deseo imposible de nombrar. Los cuentos de terror suelen hablarnos de monstruos ocultos en bosques o castillos lejanos. Pero en esta historia, el monstruo llevaba gafas, hablaba de Baudelaire y soñaba con escribir novelas. La máscara era perfecta, un intelectual extranjero en la capital del pensamiento. Y detrás de esa máscara, un impulso que lo consumía desde la adolescencia: devorar a una mujer para poseerla por completo. El 11 de junio de 1981, ese impulso se materializó en su apartamento parisino. Una estudiante holandesa, René Hartveld, se sentó a cenar con él, confiada, quizá aburrida, quizá curiosa. No sabía que estaba entrando en una fábula oscura donde el banquete no era metáfora, sino destino. El crimen de Sagawa no fue un arrebato, fue la culminación de una fantasía larga, cultivada en silencio, alimentada por libros, pensamientos y obsesiones. Y cuando por fin la llevó a cabo, lo que reveló no fue solo la muerte de una joven, sino la confirmación de un abismo. El monstruo no siempre se oculta en la sombra. A veces se sienta frente a ti y sonríe con delicadeza. Issei Sagawa nació en 1949 en una familia japonesa adinerada. Era un niño frágil, pequeño de estatura, enfermizo. Él mismo se describía como alguien invisible, incapaz de imponerse al mundo. Desde la adolescencia, sin embargo, descubrió un deseo que lo marcó para siempre: la fantasía de devorar a una mujer. No se trataba de hambre literal, sino de una necesidad de apropiarse del otro por completo, de romper las barreras entre él y aquello que deseaba. La mayoría de nosotros tiene fantasías que jamás traspasan la frontera de la imaginación. Pero en Sagawa, esa frontera empezó a erosionarse con los años. Durante sus estudios en Japón, ya había confesado en entrevistas que se sentía débil, insignificante, y que comer a alguien era para él la única manera de afirmarse. Su cuerpo pequeño y su timidez lo hacían sentir inferior, casi inexistente. En esa lógica torcida, devorar era su forma de existir. En 1977, se trasladó a París para estudiar literatura comparada en la Sorbona. Era un ambiente perfecto para camuflarse. Un extranjero culto en una ciudad acostumbrada a excéntricos. Leía a Baudelaire, escribía ensayos, frecuentaba cafés donde nadie sospechaba que detrás de esa apariencia tímida se gestaba una pulsión inconfesable. La víctima de esa pulsión fue René Hartveld, una joven holandesa de 25 años, compañera de estudios, inteligente, extrovertida, de una belleza serena. Sagawa la invitaba con frecuencia a su apartamento para compartir lecturas y cenas. Ella veía en él a un colega peculiar, quizá extraño, pero inofensivo. Lo que nunca imaginó es que, en los ojos de Sagawa, no era una amiga. Era el objeto final de una fantasía que llevaba más de una década madurando. El 11 de junio de 1981, Sagawa la invitó de nuevo a su apartamento. Le pidió que leyera poesía alemana en voz alta, mientras él la escuchaba. Esa escena, aparentemente banal, se convirtió en el preludio de la tragedia. Mientras René leía, Sagawa tomó un rifle y le disparó en la nuca. Murió en el acto, sin tiempo de comprender qué sucedía. Para él, la muerte fue solo el inicio, el silencio que por fin le permitiría consumar su fantasía. Durante varios días, Sagawa permaneció con el cuerpo de René en su apartamento. La desnudó, la fotografió, la cortó en partes y consumió algunas. Cocinaba pequeños trozos, los probaba lentamente, como si fueran el banquete más esperado de su vida.
En entrevistas posteriores confesó que buscaba absorber su energía, su belleza, su fuerza. Cada bocado era, en su mente, un acto de amor retorcido. No quería destruirla, sino incorporarla, hacerla parte de él. La escena era grotesca, pero en su mente tenía un sentido ritual. La ciudad de París seguía su curso. Coches, transeúntes, turistas en el Louvre. Y en un apartamento cualquiera, un hombre pequeño cenaba a solas con el cadáver de su amiga. La banalidad del entorno contrastaba con lo inimaginable de la situación. Cuando decidió deshacerse de lo que quedaba del cuerpo, lo hizo de la manera más torpe. Colocó restos en 2 maletas y las llevó en taxi hasta un lago del Bois de Boulogne. Quería hundirlas en el agua, como quien elimina un secreto. Pero un paseante notó la sangre que se escapaba de las maletas y alertó a la policía. Así, la fantasía de Sagawa se derrumbó en cuestión de horas. Fue detenido sin resistencia, confesando de inmediato. Lo sorprendente vino después. Las autoridades francesas lo declararon mentalmente incapaz y lo internaron en un hospital psiquiátrico. Pero en 1984 fue deportado a Japón, donde, por un vacío legal, quedó en libertad. Y ahí comenzó la segunda vida de Issei Sagawa, la del monstruo convertido en celebridad. Publicó libros describiendo su crimen, participó en programas de televisión, incluso escribió críticas gastronómicas, lo que para la mayoría de nosotros sería el fin. Para él fue el inicio de una carrera pública. No buscaba ocultarse, se ofrecía como espejo de lo que había hecho, con una mezcla de frialdad y aparente reflexión. Lo más inquietante no fue solo su crimen, sino la fascinación que despertó. La sociedad lo convirtió en figura mediática, en personaje de culto. Psicológicamente, su caso es complejo. No encaja en la categoría de asesino serial ni en la del psicópata clásico. Su impulso fue único, dirigido a un acto muy concreto: devorar a una mujer que admiraba. Los psiquiatras lo definieron como caníbal erótico, con graves trastornos de personalidad. Pero más allá de las etiquetas, lo perturbador es la lucidez con la que Sagawa hablaba de su deseo. No lo veía como un error ni como un crimen. Lo describía como la culminación de lo que siempre había sido. La historia de Issei Sagawa nos enfrenta a un tabú absoluto: el canibalismo. Pero no lo hace en un contexto de hambre o guerra, sino en el corazón de una ciudad culta, en la vida de un hombre aparentemente sofisticado. Esa contradicción es lo que lo hace inolvidable. No se trata solo de un acto brutal, sino de la revelación de que la monstruosidad puede convivir con la cultura, con la inteligencia, con la fragilidad de lo humano. El caso de Issei Sagawa no es solo la historia de un crimen, sino el retrato de un deseo llevado hasta su extremo más impensable. Lo que comenzó como una fantasía privada se convirtió en un acto real, irreparable. Y lo más inquietante es que, tras ese acto, Sagawa no desapareció en el silencio del castigo, sino que emergió en el escenario público, convertido en figura mediática. Ahí radica la paradoja. Un hombre que asesinó y devoró a su compañera fue después invitado a hablar, a escribir, incluso a opinar sobre gastronomía. La sociedad que debería haberlo condenado al olvido terminó amplificando su voz. Y esa amplificación revela algo incómodo. No basta con señalar al monstruo. También debemos preguntarnos: ¿qué nos atrae de él? ¿Por qué lo miramos? ¿Por qué consumimos su relato? Psicológicamente, el caso de Sagawa muestra cómo una mente puede transformar el deseo en destino. Lo que inquieta no es solo su crimen, sino la claridad con la que lo narra, la falta de arrepentimiento, la serenidad de quien dice: esto es lo que siempre fui. Esa honestidad brutal nos obliga a mirar un espejo que preferiríamos evitar. ¿Hasta dónde llegan nuestras obsesiones? ¿Qué pasiones escondemos bajo la máscara de lo cotidiano? Issei Sagawa murió en 2022, tras una vida larga y extrañamente libre. Hasta el final siguió escribiendo, dibujando, hablando de su crimen como quien recuerda una vieja historia. En Serial Case, subrayamos estas grietas de lo humano, porque es ahí, en la mezcla de cultura y horror, donde descubrimos que el monstruo no siempre está lejos,
A veces sonríe educadamente y se sienta a la mesa.